Listo, muchachos, entonces ya se ha iniciado la grabación de la sala. Oficialmente, entonces les doy la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por la participación del encuentro. Les estoy proyectando en este momento el taller de sistema operativo que venimos trabajando ya desde hace un par de encuentros. Recordemos que este taller cuenta con diferentes puntos que están allí expuestos en distintos literales. El día de hoy vamos a revisar el punto correspondiente a la C, al literal C. Este taller, si bien es un taller, digamos que trabaja en secuencia, o sea, para yo poder realizar un punto, pues necesariamente debo de finalizar el anterior. No se propuso, digamos, abordarlo en una misma sesión o, digamos, como, como una única evidencia, sino que la propuesta es trabajarlo de esta manera, ¿sí? De forma dividida, para que tengamos la oportunidad de apropiar de forma correcta, digamos, los conocimientos que puedan derivar del desarrollo de cada uno de estos ejercicios. Sí, es de vital importancia que al realizarlo, pues nos hagamos como ese, o más bien hagamos como esa retrospectiva de cuál es la función o específicamente qué me aporta en mi desarrollo como técnico en sistemas. Son algunas actividades que se realizan de manera común en el entorno laboral o el entorno práctico de todo técnico, el cual es el reconocimiento de un software específico para una tarea dada, el cual es el reconocimiento de los elementos mínimos necesarios para ejecutar un proceso, por ejemplo, de reinstalación de un sistema operativo. Lógicamente habrán unos puntos que son un poco más extensos que otros, hay algunos que son más sencillos, pero no significa por esto que se puedan omitir, ¿sí? Porque por más sencillo que parezca, muchas veces en un proceso de reinstalación o de configuración, el elemento más básico y sencillo nos puede generar un error en los procesos, o simplemente, así no genere un error, pues la ausencia del mismo puede implicar que el cliente al que yo le ofrecía el servicio, pues se comunique conmigo porque realmente no logra encontrar un programa, por ejemplo, que utiliza de forma cotidiana, o no logra abrir un tipo de archivos porque no está, digamos, instalado el software que permite ya sea la lectura o ya sea la reproducción de un archivo puntual. Podemos hablar de un documento en PDF, podemos hablar de una hoja de cálculo, de un procesador de texto, podemos hablar de un video, un audio. Les menciono procesador de texto y hoja de cálculo de manera general porque nosotros estamos muy acostumbrados a conocer, o digamos que en el trabajo digital, pues es más sencillo trabajar con los archivos de la suite de Office, ¿sí? Los cuales son los que generan los programas como Excel, PowerPoint, Word, entre muchos otros, pero no significa que sean los únicos. De hecho, esos mismos archivos se pueden abrir con otros programas en los cuales algunos de ellos incluso son gratuitos, como lo es OpenOffice, eh, o hay otros que se conocen como Office Lite, entre otros. Este software básicamente nos ofrece a nosotros unas características iniciales para poder editar, hacer ajustes en esos archivos, exportar, entre otros, y de pronto ofrece unos paquetes de licencia en el momento en el que yo requiera utilizar algunas acciones que ya son avanzadas. Entonces, estamos acostumbrados, como les decía, a trabajar con la suite de Office por su popularidad, ¿sí? Porque además hace parte de la misma empresa del sistema operativo más popular del mundo, que en este caso es Windows. Y su empresa Microsoft, pues es el dueño también de la suite ofimática de Microsoft Office. Para este caso concreto, en este punto de la actividad, se propone que utilicemos la máquina virtual que fue creada en el literal B para realizar una instalación del software, uno de los, digamos, programas elementales que tiene todo equipo de cómputo, que es el navegador web. ¿Sí? Porque para hacer una consulta en Internet, pues yo voy a necesitar ese navegador web. A pesar de que los sistemas vienen con algunas soluciones instaladas ya de fábrica, dependiendo de la versión del sistema que yo voy a instalar, ese navegador puede o no ser obsoleto, ¿sí? Como vamos a pasar a observarlo en un momento en la instalación de la máquina virtual. También se tiene como propuesta realizar un reconocimiento de los componentes que tenemos instalados en nuestro equipo. Estamos hablando del hardware y
evidenciar allí algunos elementos específicos referentes al software. A partir de allí, también debemos reconocer la importancia que tienen los controladores, o como se conoce en inglés, como un driver, en nuestro equipo. Recordemos que ese programa puntualmente es el encargado de generar una comunicación entre mi máquina y un programa que yo instale o algún elemento externo, algún elemento de hardware que esté incorporado en el equipo. Hablemoslo en palabras ya más puntuales o con un ejemplo concreto. Yo compro una impresora, ¿sí? Una multifuncional que tiene características o que tiene más bien funciones de impresión, que tiene funciones de escáner, incluso algunas manejan la opción de fax. Cuando yo la instalo en el equipo, en sistemas recientes, las últimas versiones, y de hecho pues creo que desde el inicio estaba configurado de esa forma, el Windows 10 lo que hacía era reconocer el sistema y buscar dentro de su propia base de datos el driver y lo instalaba de forma automática. Sin embargo, no es la única manera de hacerlo, ¿sí? Yo con el modelo del dispositivo que estoy instalando en mi computador, me voy a la página del fabricante y descargo el driver que sea específico para el sistema que estoy usando. Porque, por ejemplo, si yo manejara un sistema en Linux, el archivo que yo debo instalar en ese Linux no va a ser el mismo que se instala en Windows, ¿sí? Porque no son compatibles entre ambos. No quiere decir que yo no puedo trabajar archivos de Linux en Windows o viceversa, no. Simplemente lo que quiere indicar allí es que todo lo que sea instalación, a manera de configuración, pues tiene un formato de archivo diferente entre cada una de las plataformas. Yo por eso debo descargar el que es específico para mi sistema operativo. Esos, eh, digamos, esos elementos o esos dispositivos no se pueden operar si yo no tengo instalado el controlador. ¿Esto por qué? Bueno, tomémoslo de la siguiente forma. Imaginemos que el sistema que yo estoy instalando funciona en un lenguaje y mi máquina funciona en otro. Entonces, inevitablemente yo voy a necesitar que exista allí un mediador para la comunicación, ¿sí? Que funcione por hacer, digamos, en esta analogía, como un traductor. Alguien que reciba el requerimiento que tiene el equipo frente al dispositivo, pero que lo traduzca al lenguaje que éste mismo entiende. Desde allí la importancia de los controladores. Muchos errores que encontramos en los equipos de cómputo, incluido reinicios espontáneos, pantallazos azules, algunos errores de configuración en pantalla, se deben a que el controlador o es obsoleto o no está instalado o no es el controlador indicado para el sistema en el cual yo estoy trabajando. Entonces desde allí parten diversos errores que son conocidos y que de hecho pues están documentados en los foros técnicos de las marcas de los equipos. Ahora que menciono los foros técnicos, es el espacio, digamos, más indicado al momento de hacer una consulta sobre un error que se esté presentando en un equipo. Sí, porque lo normal es ir, digamos, a un buscador, por ejemplo a Google, y colocar allí el error que está pasando, pero muchas veces es más sencillo y es más directo entrar a la página del fabricante del dispositivo y buscar entre sus foros, porque pueden ser problemas que ya han sido identificados y que ellos mismos publicaron allí la solución, que muchas veces es simplemente con una actualización y otras veces ya son un paso a paso que tiene que ver con configuración. ¿Sí? Recordemos que una cosa es la instalación y otra es la configuración. Cuando yo instalo, es simplemente que se va a desplegar un programa en mi equipo con unas condiciones básicas, ¿sí? Predeterminadas. Y la configuración es como yo adapto ese programa a mi necesidad como usuario. Bueno, habiendo aclarado esos aspectos, vamos por aquí a la máquina virtual. Permítame, por favor, por aquí restauramos esta versión. Bueno, les explico. En VirtualBox, esto como un tip pues, del programa, existe algo que se llama un screenshot o digamos una captura. Pero esto no es, digamos, como tomar una imagen de la pantalla, sino que lo que hace el sistema es guardar el estado que tiene la máquina en ese momento que yo tomé esa captura. Sí, ¿qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, lo instalé. Bueno, listo, ahí tomé la captura y la nombré como Windows recién instalado.
Y yo trabajé con esa máquina 3 días, ¿sí? Donde le instalé 10 programas, donde generé 15 archivos. Si yo le diera aquí a la opción, en la instantánea que yo creé, si yo le diera restaurar, él lo que hace es devolverme, o sea, borra, técnicamente no sería que lo borra, sino que simplemente se devuelve, digamos, como en el tiempo, pero hablándolo del sistema, al momento en el que yo tomé esa captura. O sea que a partir de allí, todo eso que yo generé esos 3 días, pues no estaría disponible. Es muy útil tanto en entornos académicos como prácticos, porque si yo tengo un error de pronto en un equipo de estos, ya sea por una nueva configuración, pero resulta que esa configuración me afectó otros procesos, pues lo más sencillo, en vez de empezar a desinstalar cosa por cosa o revisar dónde está el error, es activar una versión anterior de ese sistema, donde ese error pues no se había presentado. ¿Yo para qué lo utilizo en este caso? Como estoy revisando este punto con varios grupos, simplemente yo le tomo la captura antes de hacer el proceso, restauro, digamos, como esa versión y vuelvo y arranco con otro grupo. Entonces, habiéndoles explicado ese pie, entonces vamos a iniciar por aquí la máquina. Si van teniendo preguntas, por favor allí en el chat o activan los micrófonos. Ya veo por aquí, si alguien falta por registrar la asistencia, lo estamos haciendo desde el chat. Bueno, aquí entonces vamos a terminar estas opciones finales de la configuración. Recordemos que en ese punto B, pues esto fue presentado. Terminamos esta parte y ya les indico entonces cuál es el siguiente paso. Este sistema en este punto, cuando nosotros terminamos de configurar, es relativamente más veloz que cuando hacemos una instalación de Windows 10. Y esto es porque Windows 10 tiene una cantidad mayor de servicios para ejecutar y además la estética del programa, o sea, de ese sistema operativo, es muy diferente. Allí se integran algunos diseños que pues son muy atractivos a la vista, pero consumen también más recursos en el equipo. Y por eso le sale a uno letrero por acá donde dice estamos preparando todo, viene un momento, accederás a tu escritorio y empiezas a cambiar de colores y todo esto porque son procesos un poco más, digamos, demorados que cuando tenemos un sistema donde está tan restringido como lo visual y como tantos servicios. Y sobre todo en este sistema Windows 7, porque esta versión que yo les he compartido y que es con la que estamos trabajando, tiene una cantidad de módulos que fueron eliminados, ¿sí? Precisamente para que la imagen fuera mucho más liviana. Bueno, luego de estar entonces ya aquí al inicio del sistema, lo que les mencionaba hace un momento, nosotros tenemos por acá un navegador web que viene de manera predeterminada, para este caso con Windows 7. Este navegador pues, se conoce como Internet Explorer. Es un navegador que ya no se utiliza, si no estoy mal, la última versión, la última actualización fue Internet Explorer 11. A partir de allí, Microsoft decide generar un navegador diferente de la propia marca, pero distinto. No es que se haya actualizado este navegador a la otra versión, sino que son dos muy diferentes. ¿Y por qué podemos garantizar que son diferentes? Bueno, porque este sistema está construido desde cero por la propia Microsoft. Sí, es un programa donde ellos mismos pues crearon el código. Mientras que el Microsoft Edge, que es el nuevo navegador, trabaja con un código base que es gratuito, que es libre, que se conoce como Chromium, ¿sí? Que es como es el que funciona con Google Chrome. Como ese código es gratuito, hay muchos navegadores que lo toman como base y empiezan a editarlo
para que se vea, digamos, que sea personalizado a una marca, en este caso a Microsoft. Por eso, trabajar con Edge es muy similar a trabajar con Google. De hecho, las extensiones que yo utilizo en Google Chrome me funcionan perfectamente en Edge, son totalmente compatibles. Cuando yo instalo un sistema, llámese Windows 7, llámese Windows 8, 8.1, Vista 10, yo voy a necesitar instalar estos programas iniciales, los programas básicos que me permiten interactuar con mi equipo de una manera, digamos, esencial. Yo tengo dos opciones: o descargo esos archivos desde otro computador, o digamos yo como técnico pues ya tengo una USB o tengo un disco duro con esta información y simplemente los paso y realizo la instalación, o utilizo el navegador por defecto de cada sistema y descargo estos programas. Para este caso vamos a hacer esa segunda opción porque pues no siempre tenemos a la mano archivos que yo haya descargado en una memoria, o estamos en un lugar donde no cargamos estos elementos porque fue una situación, digamos, de un momento a otro donde me pidieron hacer un ajuste en un equipo, una reconfiguración o una reinstalación. Entonces, sea cual sea el caso, para este momento, entonces vamos a revisar la instalación pues desde el explorador, perdón, desde el navegador. Entonces, tenemos aquí el Internet Explorer. Ese sistema, este navegador es bastante lento, ¿sí? En comparación con cualquier otro, ni siquiera es porque sea la velocidad de Internet o porque sea el Windows 7 que ya no está soportado, sino que realmente el Internet Explorer, al estar, digamos, como tan unido desde su propio núcleo al sistema, sí, este no es un programa ordinario como cualquiera que yo instalo y desinstalo, sino que él está ligado de muchas maneras con el propio sistema, es muy lento para cargar esas características. Sí, miren que aquí cualquier navegador que yo hubiera arrancado hace rato ya estaría disponible para trabajar. Miren que aquí se demora demasiado. Bueno, aquí nos da la bienvenida y siempre nos va a llevar a una página de noticias que es también de Microsoft y nos abre pues como esas pestañas que vienen configuradas de forma predeterminada. Como el mismo sistema detecta que el soporte técnico para Windows 7 ya ha finalizado, entonces nos lanza siempre esa pestañita donde básicamente nos recomienda actualizar a Windows 10. Simplemente la vamos a cerrar y nos vamos a ir aquí en la parte superior, en la barra de direcciones, escribimos Google. Tampoco es el único buscador que existe, pero al ser el más popular tiene una tecnología que digamos que arropa o indexa gran cantidad de datos, la mayoría de los datos. No quiere decir que desde Google podamos acceder al 100% del contenido que está en Internet porque ellos no alcanzan a indexar todo ese contenido. ¿Qué quiere decir indexar? Básicamente es como crear un índice de todo lo que está por allí posteado o publicado en Internet. ¿Sí? Como es tanta información, Google no alcanza a indexar todo ese contenido, pero sí el principal. Y es por eso que es pues, muy utilizado. Desde acá vamos a descargar para este caso Firefox. Firefox es un navegador que tiene unas características muy especiales. ¿Sí? Viene también desde un código fuente que es gratuito, entonces como tal la compañía pues ha venido trabajando con un equipo que digamos no trabaja directamente para la empresa, sino que son los testers, los programadores de algunos portales que son muy populares en Internet, que simplemente revisan características que se pueden integrar al programa y empiezan a aportar en el mismo desarrollo. Mozilla Firefox es un navegador que tiene garantías, digamos, en cuanto a la seguridad de la información, en cuanto a que no tengamos allí algunos elementos como de espionaje de las consultas que yo hago. Recordemos que esto es importante para las empresas porque con ese espionaje que se hace de nuestros datos es donde ellos nos mandan una publicidad que sea más acorde como a nuestro perfil de consumo. ¿Qué quiere decir? Si yo busco por allí ropa, si yo busco tenis, si yo busco videojuegos, pues todo esto va quedando registrado en algunos navegadores y lo que hacen luego en esas páginas es lanzarnos publicidad que tenga que ver con eso que yo he buscado previamente. No solo eso, en cuanto a rendimiento, este navegador utiliza menos memoria RAM que el propio Google Chrome. Sí, Google Chrome ya tiene fama desde hace mucho tiempo de consumir grandes recursos en el equipo.
¿sí? Por eso es un software que es pesado y no recomiendo instalar ese navegador en equipos que tienen alguna limitante en cuanto a las características de rendimiento, como lo es capacidad de memoria RAM, velocidad del procesador. Bueno, entonces nos vamos por aquí a descargar nuestro navegador. Podemos darle en guardar y en ejecutar. Bueno, por aquí siempre que nosotros vamos a hacer una instalación de un programa, el sistema de control de cuentas de usuario siempre nos envía una notificación donde dice que X programa va a instalarse en mi equipo y pues tiene allí unas características específicas. Muchas veces nos dice, este programa está intentando modificar el equipo en tales directorios. Sí, esto no significa que sea un programa, digamos, malicioso o que contenga virus, sino que el mismo sistema simplemente quiere garantizar que esa instalación se está ejecutando porque yo como usuario lo hice. ¿Sí? Ustedes saben que los virus también pueden hacer instalaciones en nuestro equipo. Entonces lo que hace el sistema es garantizar que la instalación la esté realizando un usuario. Le vamos a dar en sí y esperamos a que termine el proceso. Podemos ir cerrando por acá el Internet Explorer porque no lo vamos a usar. De hecho, de forma muy jocosa, a raíz de la velocidad que se conoce del Internet Explorer, que es un navegador muy justico como en características y rendimiento, pues de manera jocosa publicaban por allí que en Internet Explorer su única función es descargar otro navegador, ¿sí? Porque no es un navegador eficiente pues para el trabajo en el día a día. Bueno, aquí tenemos nuestro Mozilla Firefox. Aquí este navegador viene predeterminado con el motor de búsqueda Google integrado aquí en la barra de direcciones. O sea que yo no necesito aquí escribir Google tal cosa, sino que inmediatamente acá yo puedo hacer una búsqueda como si estuviera escribiendo en el cajón de búsqueda de Google. Entonces, regresando al taller, aquí nos dice que instalemos el navegador, ya lo tenemos. En el punto 2 nos dice que debemos identificar unos dispositivos existentes en el equipo, ya sea con la herramienta de información del sistema o con un programa que se conoce como especie. Vamos a buscar ese programa aquí. Mire, si yo hubiera hecho esta consulta por Internet Explorer, aquí todavía quedaba 10 segundos cargando. Entonces ahí podemos evidenciar la diferencia en la velocidad de estos dos programas. Este programa Spacey es desarrollado por la empresa que se conoce como CCleaner. Ese, digamos, CCleaner es muy famoso y muy popular, de hecho, porque se utiliza, pues no sé si aún, pero sí se utilizaba mucho en, en los negocios de alquiler de equipos, ¿sí? De Internet, conocidos también como Café Internet, porque es una aplicación que permite hacer limpieza de los datos temporales que quedan en un equipo. Y pues al ser un negocio donde, digamos, los equipos están encendidos todo el día y va pasando un usuario y otro usuario, pues cada uno de ellos hace descargas, accede a páginas y todo esto. Y el programa lo que hace es hacer una limpieza constante para que no se vaya como bloqueando, se vaya llenando su memoria temporal de tantos archivos. Esa misma empresa es dueña de Spacey, que básicamente es un programa sumamente liviano, pero es muy, muy interesante porque nos arroja a nosotros información relevante sobre nuestro equipo. Vamos a descargar la versión free. Y de nuevo le damos por acá. Todo esto de acá arriba, todo esto es publicidad, ¿sí? Debemos omitir todo esto porque nos va a llevar a otras páginas y ofrecer productos de pago. Le damos en guardar el archivo y lo podemos ejecutar.
Esperamos un momento que cargue el instalador y así nos aparece. Por acá tiene un selector de idiomas, yo lo puedo cambiar a español. Tengo dos opciones, o instalar o personalizar. En algunos programas nos dan esta opción, ¿sí? Que en inglés aparece como custom o manage, ¿sí? Que es como de administrar. Realmente, cuando yo le doy a instalar a un programa que tiene esta opción, generalmente, ¿sí? Por norma general, tienen algunas otras instalaciones extra en el programa de las cuales no me están informando aquí en esta primera ventana. Entonces yo siempre les recomiendo que hagan uso de esas opciones de personalizar o de custom en las instalaciones para que ustedes eliminen cualquier otro programa que se pueda estar instalando. Les decía que por norma general, sin embargo, cuando digamos se trata de ciertos programas que son pues conocidos por marcas populares y esto, generalmente no agregan esos programas adicionales o digamos ese tipo de publicidad como es el caso, pero pues yo siempre les recomiendo que hagan la consulta. No solamente eso es para quitar instalaciones adicionales, sino que yo puedo elegir, por ejemplo, si quiero que se cree un acceso directo o no. Sí, vamos a poner por aquí el ejemplo. Si yo le quitara esta opción, solamente me va a crear un acceso directo en el escritorio, ¿sí? Pero no lo va a crear aquí en el menú de inicio. Si yo le doy a más, yo puedo cambiar la carpeta de instalación, ¿sí? Que por defecto es donde está el mismo sistema. Para este caso es la partición C en la carpeta de archivos de programas. Yo puedo seleccionar si va a estar instalado para cualquier usuario que esté creado en este equipo o solo para mí. Cuando le doy solo para mí, quiere decir que si yo creara otro usuario, yo no vería ese programa instalado en el equipo, así lo esté, ¿sí? Porque no va a estar disponible para esos usuarios. Luego de esto le podemos dar en instalar. Al finalizar, él nos da una opción, ¿sí? Ejecutar, pero si está esto tildado, quiere decir que me va a mostrar un bloc de notas donde se registran los cambios que tiene esta versión, ¿sí? La versión 1.32. Como en este momento no nos interesa revisar esa información, le vamos a quitar aquí esta opción y le damos en ejecutar. Y aquí está. Es un programa bastante sencillo, pero es muy, digamos, importante para el técnico en sistemas porque nos arroja información puntual sobre las características de hardware del equipo. Si yo no tuviera un sistema instalado de forma inevitable, yo tendría que ir y abrir la caja, el chasis, para poder validar cuáles son los componentes que están instalados. Cuando tengo un sistema, puedo instalar uno de estos programas para saber cuánta memoria RAM ha instalado en el equipo, cuál es el procesador, incluso aquí con su velocidad, eh, almacenamiento, aquí nos indica un disco de 50 GB, cuál es su tarjeta gráfica, su placa base, como también se conoce la tarjeta madre. Sí, puede ser placa base, tarjeta madre, mainboard, en algunos documentos aparece como chipset. A pesar de que el chipset hace referencia a otro elemento que está integrado en la tarjeta madre, en algunos documentos técnicos hacen referencia a esa tarjeta madre como chipset. Bueno, aquí a la izquierda tenemos otras opciones, estamos situados en sumarios como el resumen, pero yo por aquí puedo ampliar información de un componente en especial. La actividad nos dice que también podemos utilizar la opción herramientas de información del sistema. Sí, esto simplemente me voy a ir por aquí a buscar y escribo información del sistema. Aquí me aparece de primero. Y tenemos esta ventana, que quizás no está tan ordenado de manera, digamos que no está tan gráfico la manera en que entrega los datos como acá, pero de aquí también podemos extraer información, ¿sí? Sobre el hardware, sobre el software, sobre componentes específicos. Entonces, incluso por aquí podemos observar el procesador, también está memoria física. Recordemos que a esta máquina le hemos asignado un gigabyte de memoria RAM y hay algo que es la memoria virtual. Esa memoria virtual, el sistema operativo Windows la define como una porción de espacio del disco duro que se utiliza como si fuera memoria RAM. No es igual porque las velocidades son muy diferentes. La memoria RAM tiene unas velocidades que se salen, digamos, de todo contexto en el manejo de la información, son extremadamente veloces,
y por eso nosotros no encontramos memoria RAM de 500 GB, memoria RAM de 1 TB, sino valores como 1 GB, 2 GB, 4, 8 GB, módulos de 16 GB. Esto es ¿por qué? Porque son sumamente costosos debido a la tecnología que manejan, que tienen un ancho de banda muy grande, o sea, transporta archivos de una manera muy, muy veloz. Pero es una solución que tiene el sistema cuando de pronto yo estoy muy justico de memoria RAM y necesito ampliar la capacidad de almacenamiento temporal. Recordemos que la memoria RAM tiene como objetivo o su función en el equipo es almacenar instrucciones o almacenar valores de un programa de forma temporal mientras éste está en funcionamiento. ¿Sí? Allí es donde se guarda esos datos. Bueno, regresando aquí, hay otra opción de hacer esa consulta y es por medio del CMD. ¿Sí? El CMD, recordemos que es la consola, eh, es el intérprete de comandos de Windows 10 o es una consola de comandos, así también se conoce. Con este comando system info, yo voy a poder leer desde el mismo sistema estas características. Aquí me entrega, por ejemplo, vamos a ver por acá, los adaptadores de red, me entrega, por ejemplo, versión del BIOS, cuál es el procesador que tengo instalado, también nos habla de la memoria RAM, incluso nos menciona también sobre la memoria virtual, el nombre que yo le di al equipo, esto se lo puse ahorita cuando recién iniciamos, el sistema que tengo instalado, mírenlo acá, Windows 7 Ultimate, cuando se hizo la instalación de ese sistema. ¿Sí? Entonces aquí podemos extraer mucha información también. Bueno, regresemos acá y observemos el taller que nos indica. Dice ahora, navegue hasta la página del fabricante del dispositivo para buscar el controlador correspondiente. Descargue el controlador. Esto aquí lo tengo resaltado porque esta parte de instalación no la vamos a hacer. ¿Por qué no vamos a instalar el controlador? Resulta que, como estamos manejando Windows 7, que es un programa desatendido, o sea, ya no tiene soporte, al momento de hacer instalación de esos controladores se generan errores, ¿sí? No me permite hacer la instalación. Pero sí podemos hacer el ejercicio, el paso a paso de cómo descargarlo, porque en últimas, el instalar un controlador desde su asistente de instalación simplemente es darle a aceptar, elegir dónde lo voy a instalar y de nuevo siguiente y él finaliza solito. Entonces no tiene como mucha ciencia esta parte. Vamos a tomar como ejemplo, si yo quisiera buscar un controlador para esta tarjeta madre. Como estamos trabajando desde una máquina virtual, la tarjeta madre que dice tener esta máquina virtual se llama Oracle Corporation VirtualBox, ¿sí? Porque hace referencias a la marca del programa que estoy utilizando para virtualización. Pero a su vez, VirtualBox maneja unos controladores para ciertas funciones avanzadas de su programa. Entonces vamos a hacer el ejemplo con la búsqueda de controlador. Me voy a cualquier navegador, escribimos el nombre de esa tarjeta madre, de esa gráfica, de esa tarjeta de audio, del dispositivo que yo quiera descargar su controlador, y escribo controlador o driver, ¿sí? Muchas veces también aparece más fácil en inglés. Nos ubicamos en la página que corresponda al mismo fabricante. Listo, Daniel, sí puede terminar mediante la grabación, no se preocupe. Esa información que aparecía ahí de las cookies, en otro espacio les voy a indicar de qué se trata, cómo podemos gestionarlas. Pues no es tan recomendable siempre darle OK. Sin embargo, como estamos trabajando en un ejemplo, digamos, práctico, un ejemplo académico, pues como esto simplemente es para hacer el ejercicio, pues no va a traer mayor afectación. Pero sí es importante prestar atención a ese tema de las cookies que les voy a estar explicando de qué se trata. Bueno, aquí tenemos un listado de algunos controladores. Sí, miren, por ejemplo, aquí nos habla de la versión, es la 6.1.18, y por aquí nos dice que este paquete, ¿sí? Paquete base de controlador, está para estos sistemas, lo que les decía, Windows, Mac OS, Solaris, que son plataformas que trabajan en base Linux también, tenemos Ubuntu, Debian, entre muchos otros.
Sí, observen una característica aquí, estos paquetes son diferentes, por eso les decía, yo debo garantizar la descarga de mi controlador para el sistema que estoy usando. ¿Qué sistema estoy utilizando? Windows. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a descargar va a ser este paquete de acá. Simplemente le damos en guardar y esperamos que la descarga pues surta efecto. ¿Sí? Descarga el controlador como nos decía el ejercicio. Eso se va a demorar más o menos, pues dependiendo de la velocidad que nosotros tengamos en el equipo que se encuentran desarrollando la actividad. Y aquí tenemos nuestro controlador. Por último, nos indica que debemos documentar cada uno de esos pasos realizados con capturas de pantalla, ¿sí? Como ya lo hemos hecho con otras actividades. ¿Cuál es el propósito de esto? Que nosotros evidenciemos la ejecución de cada uno de los pasos y que a cada una de esas imágenes le coloquemos una descripción, ¿sí? Porque pues las imágenes por sí solas no nos dicen nada, ¿sí? Mientras que en el momento en que la persona pues toma su captura, hace su proceso, toma la captura de pantalla y le agrega allí una información, pues es algo más completo, es algo más técnico, más profesional. Y en ese digamos, aspecto también es importante hacerlo porque genera un proceso, digamos, cognitivo donde es más fácil aprenderse lo que yo estoy realizando que si solo lo hago una vez y no lo escribo. Entonces es un refuerzo a la hora de poder apropiar ese conocimiento que estamos allí trabajando. Este ejercicio, como todos los que tenemos en este taller, lo pueden hacer en grupos, ¿sí? Como han venido trabajando en la máquina virtual, pueden trabajar en el mismo grupo o conformar grupos diferentes. Lo importante es que uno de los integrantes cuente con el equipo para ejecutar esta tarea y que tengamos evidencia de participación de todos, ¿sí? La idea es que todos podamos aprender. Eh, Cada integrante del grupo pues debe enviarme la evidencia, es importante que esto sea así para que se registre como tal que la persona participó, ¿sí? Porque en algunos casos me han enviado una sola persona el trabajo donde aparecen 3 o 4 aprendices. Y para que lo tengamos en cuenta, cada uno debe de enviar, así sea el mismo archivo, para que se registre la evidencia de que entregó allí su producto. Para pues esta actividad, ya teniendo la máquina virtual creada, es muy sencillo hacer estos pasos. De pronto yo aquí me llevé unos minutos de más, pues porque estamos en un proceso de explicación, pero ustedes al replicar estos pasos, pues no les va a tomar más de 10 o 15 minutos. La fecha de entrega para la actividad va a ser hasta máximo el próximo 11 de mayo, ¿sí? Porque nos estaremos viendo el día 12. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, sobre la actividad, alguna duda o algún comentario para realizar? Bueno, entonces espero que todo les haya quedado muy claro. De igual manera, pues van a contar con la grabación para que en un momento dado la puedan revisar si tienen duda con algún aspecto en concreto. No sé si de pronto falta alguien por registrar allí la asistencia. Si falta, por favor, hacerlo en el chat para que nos quede allí como evidencia. Bueno, chicos, entonces, pues no siendo más, les deseo una feliz tarde. Cuídense mucho. Espero que eh, sigan pues de la mejor manera en cuanto a la participación de la formación, el cumplimiento con los espacios y la entrega de las actividades, porque recordemos que ya el tiempo se nos está cortando, ¿sí? Ya en el próximo mes pues debemos iniciar con las actividades tendientes a la ejecución de la etapa productiva. Entonces es importante que no vayamos a bajar la guardia porque nos quedan ya los últimos meses para la certificación del técnico en sistemas. Entonces, darles las gracias por la participación, por replicar también el conocimiento con sus compañeros en los equipos de trabajo que cada uno ha integrado. Eh, Les deseo pues lo mejor en este resto de semana, que estén ustedes muy bien, al igual que sus familias. Muchísimas gracias.